la mina, la primera diapositiva, con este tema del cambio. Sí, cómo lograr un cambio. Empiezo con algunas palabras de mi maestra, que me hizo el honor de presentar el libro que con Paola Di Blasio hemos escrito hace 30 años, que habla de cómo tenemos que motivar a cambiar la gente que lo necesita, pero no es capaz de demandarlo. Por eso hay que motivar y ser capaz de inducir un cambio, aunque no hay una petición espontánea de ayuda. Sí, avanzamos. La próxima, por favor. La siguiente. Sí, es un contexto muy difícil, el contexto de los padres violentos empujados a encontrar un profesional porque han maltratado a un hijo. Y por eso asistentes y usuarios se reúnen en este contexto muy duro, muy difícil. La siguiente. Sí. El tema de esta diapositiva sería cómo intentar interpretar libremente las reglas del contexto sin traicionarla, es decir, con rigor, respetar las reglas, pero no de una forma pasiva, intentar ser creativos para producir cambios. La siguiente. La idea sería de pasar de una terapia coactiva a un acceso coactivo a la terapia, en el cual intentar de crear una relación auténtica y suscitar, provocar en el usuario esta motivación al cambio. ¿Sí? La siguiente. Presento un caso para ilustrar esta idea, muy difícil, puede ser el más difícil que hemos encontrado en el tema del contexto, no tanto la gravedad del caso, pero el contexto muy difícil, porque esta niña es una niña con un retraso cognitivo importante, habla muy mal, y cuando a la escuela le descubren este hematoma, no puede decir cómo se lo hizo. La escuela estaba muy preocupada porque el hermano mayor de Manuela, Luigi, ha sido muy gravemente maltratado por el padre y se quitaron la custodia a este padre porque nunca había reconocido el maltrato. Y por eso la escuela piensa que también la hija, la hermanita, ha sido maltratada 2 años después. Avanzamos. La siguiente, por favor. Se puede ver que hay 2 partidos en la red. La trabajadora social del pueblo y la maestra piensan que es cierto que el hematoma es fruto de un maltrato por parte del padre. La niña es una niña muy retirada que por la tarde no quiere regresar a casa, que quiera quedarse en la escuela. La maestra le dice, pero ahora
apagamos la luz, tiene que irte a casa, pero la niña no quiere. Cuando la madre viene a buscarla a la escuela, no va a la madre con alegría, con gusto. La madre no es su verdadera madre, es la madrastra, como lo piensan las maestras, la segunda pareja del padre, y la maestra piensa que esta señora quiere expulsar después del primer hijo del marido también la segunda hija del marido. En cambio, psicóloga del servicio de psiquiatría infantil que se ocupa de esta niña que tiene un diagnóstico de trastorno límite de personalidad, y el terapeuta que sigue a los padres dice: es imposible que la niña haya sido maltratada por los padres, porque los padres tienen mucha confianza en nosotros, y si verdaderamente habrían hecho algo, lo habrían hablado con nosotros. Entonces el juez no sabe qué hacer. La niña ha sido retirada, puesta en un hogar, y el juez no sabe qué proyecto hacer para ella, y pide una tercera opinión, la opinión del Centro para el Niño Maltratado, la opinión de nosotros. Sí, avanzamos. Sí, reunión en red ha sido... la reunión en red ha sido muy difícil porque los dos partidos, los operadores de las dos partes de la red estaban muy enfadados los unos con los otros, y no habíamos podido realizar una única reunión. Hemos tenido que hacer dos reuniones separadas para recoger los puntos de vista de cada uno. Podemos ver la siguiente con el genograma muy complejo de la familia. A la izquierda puedes ver la familia originaria. Carlo, el papá, con su esposa Liliana y los dos hijos. Carlo, cuando Liliana se quedó embarazada, la acompañó a vivir con su propia madre, Francesca, que se nota en el alto de la hoja del genograma. Carlo está muy vinculado a su madre. Carlo es un policía con un genio muy malo, muy violento, y cuando solo tenían el primer hijo, el hijo fue a la guardería de las monjas en el pueblo, y las monjas llamaron a Carlo diciendo que su mujer, que Liliana, la madre de Luigi, no le daba de comer. Carlos se enfadó mucho con ellas y solo años después regresó diciendo que tenían razón. Liliana se llevaba muy mal con la suegra, estaba deprimida todo el día en el diván. Cuando nació la segunda hija, la tenía como una muñeca jugando todo el día con sus pelos, y la hija no desarrolló un lenguaje. Los dos niños son epilépticos y enuréticos los dos. Un día Liliana desapareció. Nunca más se sabe dónde está esta mujer que abandonó sus hijos al marido y a la suegra. La trabajadora social del pueblo estaba muy preocupada, sobre todo por el desarrollo psíquico de la pequeña, que no hablaba, como he explicado, etc. Un día Carlos se juntó con otra mujer, Paula se quedó embarazada, y Carlos otra vez la
llevó a vivir con su madre. Paula es una mujer mucho más enérgica que Liliana y se peleó con la suegra y se fue embarazada con los dos pequeños a buscar otro piso. Así Carlos se separó de su madre. La abuela tiene un vínculo muy estrecho con Luigi, con el nieto mayor, que lleva el mismo nombre que su marido muerto, que el abuelo, y tiene una relación muy mala con la pequeña. La acompaña a la guardería dándole patadas, llamándola tonta, impedida, retrasada, y hay una diferencia muy fuerte de trato entre la abuela y los dos hijos. Cuando el niño pequeño nació, la trabajadora social estaba muy tranquila porque Manuela se había vinculado mucho a Paula, la llamaba mamá y empezó un desarrollo emocional mejor. Cuando todo parecía bien, se produjo un acontecimiento muy grave. Luigi estaba en un programa de ocio estival con otros niños. El educador lo acompañó a bañarse en un río y cuando el niño se quitó la camiseta se notaron hematomas muy graves en el pecho, en la espalda del niño, que tenía 10 años. El educador le pide cómo se produjeron y el niño no dice claramente que ha sido el padre, pero dice hay que escapar porque porque papá tiene manos muy pesadas. El educador escribió un informe a la trabajadora social que la envió al juez, el juez retiró el niño, el padre ha rechazado en absoluto de admitir y por eso el niño ha sido puesto en una familia de acogida. Y 2 años después se produce el acontecimiento del hematoma descubierto en la escuela sobre Emanuela. Sí, la siguiente. Cuando vemos a Carlo y Paula, aquí hay la regla del contexto que hemos pensado cómo cambiar. Señor, hoy su palabra no está creída, porque hace 2 años usted mintió, negando haber pegado a Luigi. Entonces, si dice que no ha pegado a Manuela, nadie va a creerle. Si usted hoy acepta admitir que hace 2 años pegó a Luigi, ya no será necesariamente considerado un mentiroso. Eso es la apuesta que hacemos, utilizar esta palanca, cambiar su relación con el hijo perdido, el hijo que se fue en otra familia, y recuperar una opinión de él que no sea la visión, la percepción de un hombre que miente. Sí, vemos un trozo de la segunda sesión con Carlo y Paula.
E io leo l'informe dell'educador. No. No se escucha nada. Sí, sí, sí. No se escucha, tienen que compartir el audio de la computadora de donde están proyectando. Io dopo gliel'ho detto a Nazari che ¿Se escucha ahora? Tenés que salir del modo PowerPoint, volver a entrar y abajo vas a encontrar compartir Audio. Sì. ho detto così Nazari, se lo dicevo che stati tu, lui mi picchiava, vedi? C'era comunque... ¿Se escucha? Ho dovuto rimarcare degli strani ecchimosi e contusioni sul corpo durante la gita sul fiume Alta, nella quale ho notato su tutto il corpo, sulle parti coperte di indumenti, questi lividi. Son las palabras del educador, ¿eh? Sí. ¿Se escucha ahora? ¿Se escuchaba? Sí, se escucha. Ok. ¿Cómo no? Sí. Descrivibili. Mi era Luigi che diceva che cadeva dalle piante, poi non so se è vero che in colonna si arrampicava. Cioè Luigino mi ha detto anche a me che io dopo gliel'ho detto a Nazari che mi ha detto così Nazari, se lo dicevo che stati tu, lui mi picchiava, vedi? C'era comunque pazienza, cose che... No, Alt, stop, fare un rato. Sì, quando dice Degli strani pazienza, ecchimosi e contusioni. has regresado. El Señor se pone como víctima. Paciencia. Luigi me acusó falsamente. Paciencia. Soy yo víctima de él. Sí, avanzamos. Durante una gita sul fiume Alta, nella quale ho notato su tutto il corpo, sulle parti coperte di indumenti, questi lividi indescrivibili. Mi era Luigi che diceva che cadeva dalle piante, poi non so se è vero che in colonna si arrampicava. Cioè Luigino mi ha detto anche a me che io dopo gliel'ho detto a Nazari che mi ha detto così Nazari, se lo dicevo che stati tu, lui mi picchiava, vedi? C'era comunque pazienza, cose che... No, non è pazienza, perché come mai possiamo riparlarne con Luigi? Cioè, è diverso, capisce, se lei dice Luigi, è successo questa cosa, che peraltro non rappresenta tutto il mio rapporto con te, cioè non è che tu mi hai avuto soltanto come padre violento, tu mi hai conosciuto come un padre che ti voleva bene. In questo nostro rapporto ci sono state queste cose brutte. A me che sono successe queste cose brutte mi dispiace, tu devi anche capire che i genitori non sono perfetti, che io ho avuto un periodo difficile con te, magari che tu anche non vuoi dire. Però è diverso poter dire anche da parte mia al bambino, il papà sta cercando di rivedere il suo comportamento, di capire cosa può fare perché questo non succeda più, e di dover dire non è vero che è successo, allora sei tu che te lo sei inventato e che hai denunciato tuo padre falsamente, no? Quindi non possiamo, non è la stessa cosa, non possiamo dire pazienza, o è una strada o è un'altra. Vittorio, mi scusi. Allora, adesso bisogna vedere lì il fatto che io anche con la prova di Longa da Langoni andavo sul discorso il discorso è questo, io ho detto io se devo dire che la scolacciata, la sberla non gliel'ho mai data, sarei un vigliacco a dirlo, perché non è vero, no? Perché Luigino quando si arrabbia, che lo dicono che i affidatari, quando si arrabbia è una roba orrenda. Un conto che già ho detto prima, un conto scolacciarlo un po' sul sedere, magari dargli una sberla sulle mani, un conto è picchiarlo così, bisogna vedere, cioè prima di tutto bisogna intendersi cos'è il maltrattamento, cos'è il maltrattamento. È qualche cosa che lei come padre dice ho fatto troppo male, non volevo, ma mi sembra che quella volta ho esagerato. Io come padre dico a me stesso che ho sbagliato, questo è il maltrattamento. Non il maltrattamento è avere picchiato il ragazzo in un modo che un padre
considera di aver fatto bene a fare, ma un modo che un padre considera di aver sbagliato a fare. Allora, un minuto. Voglio cercare di fare un discorso per fargli capire, cioè per farmi capire che mi capisca a me. Allora, può darsi, io l'ho anche detto, l'ho detto al magistrato, e l'ho fatto mettere anche per iscritto, perché quello che dico, gli ho detto mettetelo per iscritto perché domani non potete dire che io non l'ho detto. Allora, può darsi che magari ho dato una sberla sul culo, ho dato magari qualche segno se le capita, perché insomma le mani, se faccio mestieri pesanti, le mani ce le avrò un po' pesanti anche. Sono 88 kg, penso di essere un po' pesantino, ce l'ho. Ma un conto è dare una sberla sulla gamba, sul sedere, sul male qua, fargli così, smetterla, magari senza pensare che più forte rimane il corpo. Un conto è che io la maltratto un bambino, è diverso. Non so se mi sono fatto spiegare, cioè, conto che io parto per principio di non maltrattare il bambino, e un conto che magari dopo 20-30 volte che dicevi Luigino, lui non mi ascoltava, allora davo una sberla, magari gliel'ho data un po' forte e gli ho fatto venire fuori un piccolo segno. Ma questa sberla, che poteva essere stata un po' forte, lasciava un piccolo segno. A lei come padre, dopo che l'aveva data, le faceva dire, porca, ho perso il controllo della mia forza, gliel'ho data troppo forte, non avrei dovuto, oppure le sembrava di dire no, l'ho fatto in un modo che si meritava. Es muy importante ver que como el Señor empieza a hacer una admisión parcial, puede ser que algo Moratón lo he dejado, reconocimiento de los hechos. Hay una negación de la responsabilidad. No es mi culpa, es la culpa suya, la culpa de Luigi, la culpa de la víctima. El maltratador que dice la responsabilidad es de él que tiene un muy mal genio. ¿Sí? Avanzamos. La siguiente. Sí. En la tercera sesión se intenta proponer al paciente una hipótesis. Eso es algo muy importante. El terapeuta siempre, en cada caso, no importa en qué contexto, tiene que buscar un sentido al síntoma. ¿Cuál podría ser el sentido de un síntoma de violencia? Y la hipótesis aquí es una hipótesis trigeneracional. Recolta la historia de Carlo como un niño de una fratria con muchos hermanos. Él ha sido el único que fue enviado a un colegio internado porque fugaba de la escuela. Es muy importante que la madre de Carlo cubría la conducta del niño, no lo denunciaba, nunca lo denunciaba a su marido, no pedía una ayuda, una coherencia educativa de los dos padres. Y por eso cuando el marido, el padre de Carlos, se daba cuenta que el hijo había escapado de la escuela otra vez, lo pegaba. Lo mismo pasa una generación después. La abuela con el pequeño le decía, tu padre y Paula no van a quererte después del nacimiento del bebé de Alejandro, y por eso el niño se rebelaba contra el padre y Paula, y Carlos se enfada con el hijo como su padre se enfadaba con él. ¿Sí? La siguiente. Decidimos de ver Luigi con su hermanita. Los dos no se ven desde hace 2 años. Y nos damos cuenta que hacer
un diálogo con los niños ha sido muy útil. Utilizo un librito con dibujos para explicar qué pasa cuando hay un maltrato en una familia, quién son trabajadores sociales, jueces, psicólogos, etc. Y digo que en la familia de 2 niños pasó esto, que al final regresaron en casa. Y pregunto qué quiere él que digamos al juez de cómo tiene que acabar en su familia y no en la familia del libro. ¿Sí? Escuchamos. Qui è come andare a casa di questi 2 bambini. A me interessa capire come può andare a finire per voi. Cioè se anche per voi può avere finito di tornare a casa così. Oppure no. Può essere. Io non ho intenzione di tornare a casa. Tu non hai nessuna intenzione di tornare a casa. E questa è una cosa importante. Che è stato così? Sarà caduto dalle scale, si sa. Anche se è caduto Però dalle scale. uno potrebbe anche pensare, Luigi, che se tu non hai nessuna intenzione di tornare a casa, magari però potresti avere intenzione di rivedersi anche abitando per sempre a casa dei Manzari, potresti lo stesso avere piacere di continuare a conservare dei rapporti con loro, oppure si potrebbe dire al giudice no, questi rapporti con il papà e la Paola Luigi fanno male, è meglio non farli vedere più. Questo A sono... parte che i rapporti con mio papà vanno bene, ma con mia paura i rapporti non è che vanno bene. Perché poi c'è un chiaro. Hai sentito Manuela che cosa ha detto Luigi? E tu che cosa pensi? Lui ha detto io non ho più nessuna intenzione di tornare a casa, soprattutto i miei rapporti vanno male con la Paola. Però quando tu sei stato allontanato avevi raccontato che chi ti picchiava, chi sbagliava di più era il papà. No? Adesso perché dici che però i rapporti più bruni ce li avevi con la Paola? Perché lei non voleva. Che secondo me ha sbagliato anche la paura a dire papà che non facevo. Cioè tu dici chi ti picchiava era il papà, ma era la Paola che ti faceva picchiare dal papà. Cioè nel senso che me la faceva pagare, che doveva pagare con le botte. Devi pagare tu quelle botte, non te le dava lei, però le faceva dare al papà lei. Era lei che faceva sì che il papà te le desse. È così? Capito giusto? Manuela, dici tu che cosa pensi? Che mi sembra che tu pensi una cosa diversa da lui, che tu pensi che mi piacerebbe fare le vacanze col papà e la mamma. È vero? Con Paola? Ti stupisce questa cosa? Sì, non mi sembra di tutto. Non ti sembra? Non mi sembra che tu non vuoi dire. Non ti sembra che non vuoi dire. Senti, Luigi, c'è una cosa che ti devo domandare. Parlando col papà e la Paola, io ho avuto questa intuizione. Vediamo se tu sei d'accordo. Sì. Quando è andata via la tua mamma vera, tu sei stato molto tempo con la nonna, che a un certo punto la nonna e la Paola non sono andate più d'accordo. Sono diventate un po' amiche. È vero? Ti sembra anche te? Sì. E che tu sei diventato più il bambino della nonna che il bambino della Paola. E per questo i tuoi rapporti con la Paola sono diventati sempre più cattivi. Perché la Paola le è dispiaciuta che tu eri affezionato alla nonna. Forse questo non è successo con l'Emanuela. La Manuela Io non ne so niente. Sì, ma quando tu rimani così valorate piccolo, prima che l'Emanuela dicesse una cosa molto strana, può darsi che l'Emanuela invece, siccome era più la bambina della Paola che la bambina della nonna, forse, non lo so con sicurezza, ma forse la Manuela stava meglio con la Paola di te. Forse la Paola le voleva più bene alla Manuela che a te. È possibile? È possibile. Perché a lei, cioè lei la chiama mamma, lei forse non, tu te la ricordi la tua mamma vera? Tanto. Tu te la ricordi Luigi? Chi? La tua mamma vera? No.
Per niente? Quanti anni quando è arrivata la Paola? Non mi ricordo proprio. Quello che notte. Adesso quanti anni hai? No. Sí, me parece importante subrayar que se puede hablar con los niños. No es que se puede solo hacer dibujos, test. Se puede hablar. Los niños hablan. Luigi dice, yo no quiero para nada regresar en casa. Mis relaciones con mi padre van bien, pero con Paola no. Algo que nos ha muy sorprendido. No teníamos la menor idea de eso. Hay una diferencia muy fuerte entre la pequeña que está vinculada a la madre y Luigi que está vinculado a la abuela, como se fueron crecidos en dos familias distintas. Y lo que es muy importante es que yo he tenido la suerte, y también la elección, de poder trabajar con los padres y con los hijos, y no solo con uno de los dos. A menudo en Italia se usa que hay un psicólogo para los hijos y un psicólogo para los padres. Eso no permite el trámite, pasar informaciones de un subsistema al otro. Cuando digo a Luigi lo que he entendido trabajando con sus padres, él puede corregir, añadir, pero yo tengo una idea del conjunto. Sí, avanzamos. Eso es el encuentro de la pequeña que, como he dicho, está retirada en un hogar, el mismo hogar donde estaba su hermano antes de ir en la familia de acogida. Se encuentra después 6 meses que no se ven. Como le verá, el encuentro es muy frío, está muy frío. No hay un abrazo, no hay un beso. Y yo empujo una mayor cercanía. Intento provocar un acercamiento de la pequeña a su madre, de la pequeña a su padre. Van a ver este ejemplo muy claro de un apego evitativo. Un apego evitativo es un apego, no es que no es un apego, pero evitativo, a la distancia. Vamos a ver. Adelante. Sí, escuchamos. Vemos qué pasa. Avanzamos, por favor. 23, non è molto di molto. Da quanto pesa? Sulle ginocchia, vede quanto pesa. Vediamo un po' quanto siete pesate? Abre los brazos. Mamma mia! Mi sa che su 24 ci è arrivata questa. Però non la abbraccio. Non la abbraccio. Non mai metti la corda. Fai sentire il papà quanto pesa. A casa la metti solo. Ti alzo così. A casa la donna la metti solo se la metto io. Ah, sì. El padre pide un beso. Dove se la metto io? La niña regresa a su silla. No se va a la madre ni se queda con el padre. Regresa a su silla. Ni la madre la guarda con ella, ¿no? Vemos la distancia de la niña, como si la niña tenía miedo a acercarse más. Vamos a ver ahora el encuentro del padre con el hermano mayor y vamos a ver que entramos en otro mundo.
Sí, escuchamos. Sei tutto qui tranquillo? Sì. La tua sorellina ha fatto pippiare per una settimana qui oggi. Tu no, spero. Io non ci più. Credo bene. Come non vero, non so Anche come per mai. me non lo faceva, ma tu sei tranquillo, sei venuto qui contento. Va bene. Allora, vediamo il papà che cosa ha progettato di dirgli, poi vediamo che cosa tu hai progettato di dirgli, d'accordo? E niente. E niente, tu rispondi quello che senti. Tu devi sapere una cosa, che io, innanzitutto, tu sei mio figlio. Magari gli puoi fare un gesto per consolarlo. Poi è difficile, Luigi. Pensi proprio che sia difficile? Pensi proprio che sia difficile? Allora fermo. Sì. Adelante. Hay un niño en el patio. El padre recupera. Poi dopo so benissimo che in quell'epoca, in quei momenti, tu sai, io ho sbagliato con te. A volte era meglio che ti chiamavo, ti parlo sempre come quello che hai fatto altre volte, invece a volte in certi momenti, nelle condizioni che c'erano, che ero senza lavoro, lavoravamo così, lavoravamo un po' no, la situazione che si era creata, magari senza magari sono sicuro che ho sbagliato. E io non sto dicendo che non ho peccato forte, qualche volta, magari qualche volta di troppo anche, l'ho piccato qualche forte e magari qualche semi, infatti. Giusto? Questo qua l'ho detto a lui, l'ho detto a tutti, non lo dico solo per adesso, ma gliel'ho detto anche a lui, gliel'ho detto anche a Valeria, gliel'ho detto a chiunque. Da lei è il giudice. A lei è il giudice. No, io gliel'ho detto, però... Ascolti, forse spieghi qualche cosa in più su quello che erano... Lei aveva detto che in quel periodo lei era senza lavoro, ma forse la situazione in cui stavate era difficile per lei non solo perché lei era senza lavoro. No, la situazione era difficile, tu lo sai che c'erano troppo, diciamo che se la nonna è per un periodo di tempo gli ha fatto un po' la madre, però la nonna è stata quello che, come mi ha rovinato a me verso mio papà, ha rovinato lui verso di me, cioè tutte le cose che gli metteva in testa la nonna, che gli diceva lui, quando nascono i fratellini non ti vogliono più, ti manderanno al collegio e tutte queste cose qua, è vero o non è vero, che non si diceva queste cose, giusto? E tutte queste cose qua. Dopo io ho sbagliato, quando mi dovevo comportare diverso, cioè proprio diverse volte ho chiamato l'altro e ti dicevo che te, Manuela, Alessandro, cosa eravate per me? I tuoi figli. Il mio amore verso te, Manuela e Alessandro, cos'era per me? Era differente o era uguale? Era uguale. Tu hai detto altro? Sí, quiero comentar algunas cosas. El padre se pone a llorar cuando dice la primera cosa es que tú eres mi hijo. No es una frase banal, porque el padre ha renunciado al hijo, ya no es su hijo, ha perdido la autoridad parental, los derechos parental, porque no ha admitido su violencia y no ha aceptado un proceso de cambio. Y por eso cuando dice, tú eres mi hijo,
se pone a llorar porque sabe que ya no es así, que lo ha perdido. Se puede ver cómo este llanto del padre asusta un poco al hijo y asusta también al terapeuta. La vivencia del terapeuta aquí es una vivencia que me empuja a cometer un error, porque he dicho al niño: si quieres, puede hacer un gesto para darle consuelo, pero no es el rol del hijo de dar consuelo al padre. El padre tiene que reconocer sus errores y pedir sus disculpas, pero el hijo no tiene que hacer nada. Luigi lo dice muy bien: yo no soy aquí para decir algo, yo soy aquí solo para escuchar. Y cuando yo hago mi error, él dice: es difícil, creo bien que es muy difícil. Hay una pequeña frase que el traductor no ha traducido. Cuando el padre echa la culpa a su madre, dice, él la quiere porque ella hizo de madre para él. Y por eso permite a Luigi de guardar una relación con su abuelo. Sí, avanzamos. Aquí quiero subrayar el primer cambio. Ahora el padre deja de decir que Luigi ha mentido. No es él que ha sido un mentiroso. El padre ha sido violento y mentiroso, echando la culpa al hijo. Este es el primer cambio. La familia de acogida, que estaba con un poco de ansiedad, el niño en aquellos días tenía que hacer sus exámenes de la primaria, dicen después que el niño regresó muy contento en casa. Un cambio ha sido que el padre, en frente de un testigo, admite su violencia y admite que Luigi decía la verdad. Primero cambio. Sí, avanzamos. No, sesiones, solo veremos estos pequeños trozos, pero hay muchas sesiones más. Hay sesiones con los padres y la pequeña, con el padre y la abuela. Hay una sesión muy buena con Paula y los dos pequeños, Manuela, el hijo pequeño de Paula. Esta es una sesión que sirve para desmentir la hipótesis de la escuela que esta señora es una madrastra que quiere echar de casa a los hijos de su marido, porque Paula es bastante rígida y seca con los dos niños, también con el suyo. Y cuando acude a la sesión con el pequeño y la niña acude a la sesión del internado, Paula llega llevando dos meriendas para Alessandro y para Manuela también, de una forma parecida. Hay una sesión muy buena con Paula y su propia madre, en la cual Paula habla de por qué ella es una madre rígida, porque acusa a su madre que ha arruinado el hijo varón, el hermano de Paula, mimándolo demasiado. Hay una sesión muy, muy conmovedora de Manuela con
Paula y la educadora. La educadora es una mujer muy cálida, muy cariñosa, una chica adoptada, y cuando yo pregunto a Manuela cómo se explica que la educadora y su mamá Paula son tan diferentes con los niños, Manuela dice porque las dos han tenido dos mamás diferentes. Ha entendido todo sobre la teoría del apego. Y al final intentamos explicar a Paula que su conducta educativa puede ser buena para Alessandro, que puede ser una mamá severa e rígida con Alessandro, pero que no es una buena idea ser severa y rígida con Manuela. Manuela ha perdido su madre, su mamá biológica. Ha sido muy gravemente descuidada por su abuela. Tiene que tener un vínculo de cariño y de afecto y de cercanía emocional con ella, con Paula. Y Paula parece entenderlo. En la sesión con los padres solos, intentamos proponer una idea que la niña no ha sido maltratada físicamente, ma que el maltrato es un maltrato emocional. Nosotros pensamos que la niña se produjo ella misma el hematoma, bajando, como le había sido prohibido, de un tobogán con cabeza baja, y no se había tenido el coraje de hablar con su madre llorando, me hice mal, pero había ocultado de miedo de ser reprochada, reñada por la madre, ¿no? Y que hay que acercarse a ella con mucho más calor y cariño. ¿Sí? Avanzamos. La siguiente. Al final hemos conseguido una sesión en red con todos, maestras, trabajadoras sociales, psicólogos de la niña y de los padres. Y hemos propuesto esta sesión con los padres presentes para intentar que cuando las maestras en la escuela se dan cuenta de algo que no funciona, hablen con los padres, que no hablen detrás de la espalda de los padres a la trabajadora social a solas, mas que tienen el coraje, aunque Carlo tenga este mal genio, de hablar con él. Y Carlos se da cuenta que su conducta amenazante hace un daño a la niña porque no se crea una relación de confianza entre la escuela y la familia. ¿Sí? La siguiente. Informe. Eso es el punto muy importante porque si hemos interpretado las reglas del contexto en un modo creativo, pero no hemos traicionado la regla del contexto. El juez pide nuestra opinión y el trabajo se concluye con el informe al juez, ¿no? Estamos trabajando de forma creativa al interior de este contexto, pero no traicionando nuestra misión. Sí, siguiente. Hemos aconsejado que los padres continúen su terapia con el colega del Servicio de Psiquiatría Infantil del pueblo y que la niña puede regresar el fin de semana y averiguar, regresando al internado, cómo se encuentra después de cada visita. Hemos aconsejado de empezar a realizar visitas también
por Luigi, para que no rompe el vínculo con sus hermanos, sobre todo, ¿no? Que no se encuentra sin esta relación tan importante de su historia, de su pasado con Manuela y con Alessandro. Y el hecho de la reconciliación con el padre y Paula ha permitido una visita cada mes. Sí, aquí me paro. Espero que esta visión de un caso difícil pueda transmitir esta esperanza que no solo podemos conseguir cambios en las terapias, pero también cuando los usuarios nos llegan al interior de un contexto diferente, si el terapeuta tiene un espíritu terapéutico, puede intentar suscitar una esperanza y una motivación al cambio en los padres. Y siempre transmito esta idea que los padres no cambian para nosotros. Los padres no cambian para la relación con el terapeuta. Los padres cambian para sus hijos. Cada uno de nosotros estamos dispuestos a hacer los esfuerzos máximos para el bienestar de nuestros hijos. Cuando me salió a la cabeza la idea de proponer a este señor de ver otra vez al hijo perdido, esa ha sido la palanca que le ha permitido cambiar, ¿no? No tenía la esperanza de recuperar su autoridad parental, pero de cambiar la visión, la opinión que el hijo tenía de él, de dejar de ser percibido como un monstruo, pero de ser recordado como un padre que había cometido un gesto muy grave que podía reconocer porque le habíamos reconocido que la persona no se reduce al gesto. El gesto es horrible, la persona era un padre. Gracias, me paro aquí. Escucho preguntas y comentarios para reflexionar un poco juntos. Podemos salir de las diapositivas. Gracias. Sí. Gracias. Acá hay dos preguntas. Bien. ¿Cómo describirías sintéticamente el proceso de la terapia que siguió en este caso? ¿Cuáles fueron los objetivos que buscaba? Esa es la primera pregunta. Sí, muchos objetivos. El primero es, este señor tenía más una ventaja más grande a negar. Su abogado, este señor, era en un juicio penal también por un delito de violencia familiar. Y me puedo imaginar que el abogado le decía,
si usted niega, no hay pruebas, la hija no habla y por eso es mejor negar. Mi primer objetivo ha sido ayudarle a ver que eso habría comprometido para siempre su relación con la hija y el hijo si se bloqueaba en la negación. Que el reconocimiento, aunque lo exponía a un riesgo de cárcel, habría sido un importante cambio en su relación de transparencia y de sinceridad con sus hijos. El objetivo con Luigi ha sido el objetivo de ser reconocido como un non mentiroso, reconocido como una víctima y no como alguien que había destrozado, dañado la reputación de su padre y de su familia. El otro objetivo ha sido que yo no podía partir decidiendo que Manuela, por cierto, había sido maltratada. Tenía que guardar una postura neutral. El juez me pide, ¿ha sido o no ha sido maltratada? Y mi trabajo ha sido intentar recuperar una situación en la cual se podía traer a la luz si el maltrato se había producido o no. Logrando avanzar en el caso, el objetivo el caso tarda aproximadamente un año, el objetivo se cambió en cómo a mejorar el vínculo de la madre con la hija y del padre con la hija, ¿no? Cómo hacer crecer la confianza de la pequeña con los padres. Muy bien, gracias. Raúl Medina de México pregunta sobre la evaluación de las visitas mensuales. No he entendido. Pregunta sobre la evaluación de las visitas mensuales. Sí, eso es un tema importante porque cuando tenemos una situación de maltrato, en este caso el maltrato hacia Manuela era un maltrato psicológico, cuando separamos los hijos de los padres, el maltrato no se produce porque hay una protección. Eso no significa que las cosas han cambiado, simplemente que hemos puesto una medida de protección. Y tenemos que asumir un pequeño riesgo. Cuando hemos la convicción que algo se produjo como cambio, hay que intentar reacercar padre y hijo y ver si efectivamente el cambio se produjo. Y por eso es importante que no se pase de un alejamiento, de una retirada a un regreso en casa sin algunos pasos intermediarios. Hay que ver qué se produce en un fin de semana, cómo regresa la niña, si la niña está contenta de lo que pasó, si la niña está contenta de ir en casa el fin de semana, si su conducta al interior del internado se deteriora, se mejora, ¿no? Si la esperanza de la niña de un cambio de los padres es una esperanza que va creciendo, o si la niña hace un duelo que nunca los padres van cambiando. Gracias. ¿Sí? Pregunta Diana Sánchez. Si hubiese existido violencia sexual contra el niño, ¿la terapia sería distinta? Sí, distinta sí, porque el maltrato
de forma general, no produce un placer. La violencia no es un placer. El abuso sexual hay que trabajarlo de una forma muy diferente, ¿no? No se puede solo trabajar de una forma relacional. No se puede trabajar qué pasa en las relaciones familiares, porque el padre, por ejemplo, se aleja de su esposa y se acerca sexualmente a su hija o a su hijo. Hay que entender de dónde llega esta perversión sexual del abusador, ¿no? El abusador ha sido él también un niño abusado, o no. ¿De dónde viene esta perversión? El trabajo con el abuso sexual es mucho más difícil y complejo porque no se puede trabajar solo en el relacional. Hay que trabajar también el individual de cómo se ha producido esta distorsión de los impulsos sexuales del padre o del hermano mayor o del abuelo. Bien, veo otra. Regina Giraldo, la presidenta de Relates, pregunta: la admisión de haber maltratado realizada en terapia, ¿qué implicaciones legales tiene para el padre el haber admitido haber maltratado al hijo en terapia? Sí. Es una pregunta muy crucial, porque el informe es dirigido al juez de menores, es decir, la autoridad tutelar, pero el fiscal puede muy bien pedir al juez de menores que le transmita el informe. Y por eso, efectivamente, eso puede resultar una confesión que va a dañar el padre dal punto de vista penal. Es cierto que al mismo tiempo el fiscal puede reconocer la capacidad del padre de haber admitido. En el caso concreto, admite el maltrato sobre el hijo. Él está juzgado por el maltrato supuesto sobre la hija. Esto en el caso concreto. Bien. Annette Creus dice: felicitaciones a Cirilo, sobre todo por el coraje de apostar por el cambio y lidiar con la red de asistencia. En mi experiencia cuesta mucho más conseguir reunir la red que conseguir las sesiones con subsistemas. ¿Cómo lo plantea? ¿Con qué poder cuenta? ¿Cómo lo plantea? No he entendido la última frase. ¿Cómo lo plantea? Me cuesta mucho conseguir reunir a toda la red. ¿Cómo usted puede conseguir eso? ¿Qué poder tiene para poder reunir a toda la red? Sí, no tengo ningún poder. Puedo solo intentar reconocer las buenas razones de cada uno, ¿no? Puedo intentar hacerlos salir del enfrentamiento. Puedo intentar reconocer la buena disposición de tutela de la maestra y de la trabajadora social y aceptar, reconocer, subrayar que es una buena cosa para la niña tener defensores, y al mismo tiempo tengo que valorar el hecho que los terapeutas han el sentido de haber ganado un buen vínculo profesional con los padres y con la pequeña. Intento que cada uno pueda
llegar a reconocer el punto de vista del otro y no verlo como un enemigo. Hemos tenido la pediatra que funcionó muy bien como mediadora. No siempre terminamos con este éxito positivo, pero no es tan habitual tener una red tan enfrentada, tan dividida en dos como en el caso concreto. Bien. Otra pregunta, Mauricio Coletti pregunta, ¿los pacientes están informados de los contenidos generales de los informes enviados a los jueces? Más que del general. El informe está enviado en doble ejemplar. Lo leímos y se lo enviamos a ellos también, ¿no? Eso es un principio de transparencia muy importante, porque en un contexto judicial, en un contexto coactivo, la vivencia persecutoria es muy alta. Y hay que decir a los padres que no estamos allí para ayudarlos, estamos allí para ayudar al juez, pero esperamos ayudar también a ellos, que no estamos allí contra de ellos. A mí me parece que si decimos estamos aquí para ayudarle, es una hipocresía, ¿no? Es una falsidad. Si decimos estamos allí para ver si podemos ayudarle, eso es cierto, ¿no? Porque estamos allí para ayudarle a recuperar la relación con el hijo, ¿no? Yo siempre digo que la motivación al cambio no es estoy aquí porque si no el juez me quita el hijo. Estoy aquí porque quiero dejar de dañar a mi hijo, ¿no? Cuando el padre llega a este punto, que reconoce que ha dañado el hijo y ya no quiere hacerlo otra vez, eso es el inicio de la alianza terapéutica. Bien, tenemos una pregunta más. Sí. ¿Cómo te despides de los niños después de haberles tratado? Simpática pregunta. Sí. Yo pienso que los niños han entendido el sentido del trabajo, ¿no? A mí me parece que lo más difícil no es despedirse. Lo más difícil es empezar el trabajo con los niños. Por eso yo siempre digo, hay que alguien acompañe a los niños y presente el terapeuta al niño. Lo mejor sería los padres, que los padres digan al niño de tener confianza en el terapeuta. Si eso no se puede, como en el caso concreto, que sea el educador. Este niño Luigi ha sido acompañado por sus padres de acogida. Tengo que añadir un detalle no banal. El educador que había descubierto los hematomas era el marido de una señora que visitaba el internado donde se encontraba Luigi. Y se han vuelto a ser la familia de acogida. Muy difícil, ¿eh? La familia de acogida era el educador que había detectado el maltrato. Y eso no dañó la confianza de Carlo hacia ellos. Y por eso digo, ser presentado, que la educadora de Manuela diga a Emanuela, este señor va a ayudarte a entender bien qué pasó. No quiero
invitar yo mismo los niños como si yo fuera la bruja en el bosque con Hansel y Gretel de la novela, ¿no? Yo quiero que alguien me presente a los niños. Despedirme después es más fácil.